para poder pues preservar y compartir posteriormente en nuestro canal de YouTube para todas las personas que pues no tienen la oportunidad de unirse el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una sesión más de estas horas abiertas, de estas open hours con la comunidad. Como cada sesión, trataremos de presentarles algún tema de interés en el cual podamos, además de compartir con mucha puntualidad y especificidad sobre ese tema, también recibir sus preguntas. Entonces, conforme vayan avanzando en la presentación y en la sesión, siéntanse libres de ir anotando y de ir compartiendo sus preguntas por el chat para que así podamos compartirlas con nuestro experto, que lo presentaré en un momento. Les recordamos también que tenemos sala de interpretación. Lembramos que hay una sala de interpretación para español a portugués. Solo hay que dar clic en botón de interpretación ¿Ahorita? y elegir la sala, el idioma que desean. Voy a mutear por acá. Listo. Y sin más, pues empezamos el día de hoy. El día de hoy les vamos a presentar un poco sobre opciones de personalización para las versiones actuales de DSpace, las versiones 7 y superiores, que están, bueno, que el objetivo, como bien saben, es poder migrar hacia estas nuevas versiones. Y me gustaría presentarles al experto que nos platicará sobre esto, que es Juan Manita, que pues es desarrollador, experto en Angular obviamente, y que se ha integrado recientemente al equipo del proyecto La Referencia Lyrasis. Entonces, Juan, te damos la más cordial bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar por acá con nosotros y te cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias y un saludo para todo el mundo por ahí. ¿Querés que ya comparte y empiece con la presentación? Por favor, Juan, si eres tan amable. Bien. ¿Se ve ahí todo correcto? Perfecto. Bueno, vamos con ello entonces. Un poco la idea de esta presentación es ver un poco lo que es la estructura de Angular en DSpace para tener un poco de información sobre lo que es la migración y la personalización desde DSpace 6 o menos hacia 7 en adelante. Voy a hacer una diferenciación acá de dos casos generales y grandes, porque una cosa es una migración y otra la personalización que tengamos que hacer, porque hay un cambio ahí entre DSpace 6 y 7. Luego vemos algunos ejemplos de estas personalizaciones, lo que son algunas buenas prácticas, errores comunes y posibles soluciones. La idea era cubrir un poco de forma general y también algunos ejemplos prácticos, ya sea para quienes aquí luego puedan valerse de esto para hacer personalizaciones o bien que les sirva a modo de documentación, más allá de que algunas cuantas cosas aquí están en la documentación de DSpace, por ahí la idea era hacerlo un poco más visual y práctico y no por ahí con tanto texto como lo que podemos encontrar ahí en la documentación oficial. Bien, empezando, separé esto en dos casos muy generales y particulares porque una cosa es migrar desde DSpace 6 o menos y otra cosa es actualizar a partir de DSpace 7, porque como vimos en la Open Hour anterior, hay un cambio entre DSpace 6 o 7 de tecnología en el que Angular se introduce a partir de 7, de DSpace 7, entonces es distinto, ya no podemos, digamos, si estamos en DSpace 6 y pasar a 7, no podemos hacer una migración sencilla como tal o una actualización, sino que son tecnologías totalmente diferentes, por lo cual tenemos que empezar casi de cero, por así decirlo. Y para eso hay que entender cómo es la estructura justamente de Angular a partir de DSpace 7. Si bien sigue habiendo un cambio bastante importante luego entre 7 y 8, no es tan grande porque sigue siendo Angular, sigue siendo una separación entre el backend y la UI. Pero sigue habiendo un pequeño cambio entre 7 y 8 que lo vamos a ver al final. Generalmente, si tenemos que migrar desde DSpace 6 hacia 7 en adelante, lo probablemente que necesitemos hacer o migrar desde el lado del frontend
sean elementos de branding o estilos como CSS, logos de la institución, imágenes, etcétera. Cambios en el layout, ¿sí? Cambios de HTML, ya sea componentes nuevos que creamos o reorganización de algunos componentes. Por ejemplo, cambié la barra de navegación, la quiero más arriba, la coloqué en otro lado y quiero replicar esto, mantener esta personalización cuando avanzo a partir de DSpace 7 hacia adelante. Funcionalidades específicas que acá introduzco un poco generalidades de lo que es librerías externas, por ahí el consumo de alguna API pública o alguna funcionalidad específica que no tenga tanto que ver con la maquetación ni con los estilos, y las traducciones, que si bien DSpace las posee en una gran cantidad de idiomas, quizá nosotros hayamos hecho algún cambio en nuestro DSpace 6, 5, 4, lo que sea, hayamos cambiado algunas palabras o algunas traducciones a otras que para nosotros son mejor o nos parecen mejor, queremos mantener esa personalización. Vamos a ver un poco cómo se maneja eso de las traducciones. Para empezar un poco cómo es la estructura del proyecto. Cuando abrimos Angular, eh, para DSpace hay un montón de carpetas y archivos, pero acá nos vamos a quedar en tres nada más, que son los que más nos interesa para las personalizaciones, que uno es la carpeta app, que se encuentra dentro de la carpeta source, que es la carpeta donde todos los componentes de Angular están, el footer, el header, la página, la vista del ítem, la barra de navegación, todo eso está dentro de esa carpeta app. Esta carpeta es la carpeta eh, core o base del proyecto, donde están todos estos componentes que nosotros no deberíamos tocar porque es algo que se actualiza cada vez que nosotros pasamos de Angular 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10. Entonces, se reinicia, por así decirlo, cuando actualizamos. Entonces, si hacemos cambios ahí, los perderíamos. Por eso existe la carpeta temas o themes, que es donde nosotros vamos a crear nuestras propias personalizaciones. Generalmente, o siempre, viene con dos carpetas dentro, que son Custom y DSpace, donde ya hay algunas eh, ayudas o carpetas ya creadas eh, para que nosotros las usemos para generar customizaciones o personalizaciones, pero aquí nosotros lo ideal es crear nuestra propia carpeta en base al tema que querramos crear. Por ejemplo, aquí, si ven a la izquierda, hay una que dice la referencia, que es una carpeta que obviamente no trae el proyecto de DSpace de Angular, sino que creamos nosotros para realizar personalizaciones ahí. Y luego finalmente hay un archivo al final de todo, acá medio escondido, que es el módulo en el que usamos nosotros como switch, por así decirlo, para cambiar de un tema al otro. Nosotros ahí mismo podemos cambiar desde el tema custom a nuestro tema personalizado y la UI va a cambiar enteramente. Esto es algo que existe a partir de Angular 7 y como existe esta separación entre el frontend y el backend, cualquier cambio que hagamos acá no debería generar conflictos con nuestro backend y viceversa, ya que se mantienen separados y se conectan a través de API REST, que mientras que eso siga funcionando, no se toque, no se desconfigure, no se haga nada raro ahí, nosotros podemos cambiar la UI o cambiar el backend y todo debería seguir funcionando. De hecho, nosotros podríamos tener varias UI todas apuntando al mismo backend, si así lo quisieran. Dentro, entrando un poco más adentro de lo que es la carpeta Teams que veíamos acá, está esta carpeta custom que viene ya por defecto con el proyecto, que nosotros podríamos copiar o duplicar, cambiarle el nombre y ya tendríamos nuestra carpeta de temas personalizados para nosotros empezar a hacer nuestros cambios. Esta carpeta generalmente va a contener estos 5 archivos, sobre todo al principio, es algo que querramos agregar algo más, donde hay nuevamente la carpeta app, la misma que veíamos antes, pero esta nueva carpeta app es la que contiene los componentes solamente que nosotros vamos a personalizar. Es decir, nosotros aquí dentro podríamos colocar nuestro header, personalizarlo, cambiar nuestra imagen, texto, colores, lo que queramos cambiar acá, eh, y otros componentes más. Incluso acá adentro podríamos crear nuestros propios componentes nuevos si queremos hacer algo particular. Dentro de assets, que también existe a nivel general, es decir, aquí también existe en la parte más alta del proyecto, es decir, dentro de source,
esta parte de asset nosotros vamos a colocar nuestros propios archivos que son útiles para el tema. Por ejemplo, acá vamos a colocar nuestros iconos, imágenes, tipografías, incluso lo que tiene que ver con traducciones también va a estar aquí dentro. Luego tenemos la carpeta de estilos, que es donde colocamos nuestros propios estilos para poder editarlos y sobreescribir los estilos de DSpace. Por ejemplo, esto es algo básico y primario que vamos a querer hacer, que es colocar los colores de la propia institución. Si es que tiene colores diferentes o muy diferentes o que querramos resaltar, este va a ser el lugar donde van a estar esos archivos. Y por último, vamos a tener dos archivos de módulo más, que no me voy a centrar en el Lazy Themes, pero me voy a centrar en el anterior, que es en el Azure Themes, que es el módulo en el que nosotros usamos para importar los componentes del tema. Es decir, los componentes que editemos acá eh, o creemos componentes nuevos, los vamos a tener que importar en este módulo. Eso ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. Esto sería en general lo que es la estructura del proyecto. La estructura base, que viene por defecto, estructura custom que viene por defecto, si la duplicamos y le cambiamos el nombre, ya tenemos nuestra carpeta del tema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crear una carpeta y activar el tema? Mejor dicho, ¿cómo crear y activar un tema? Creamos una carpeta nueva dentro de Teams o duplicamos custom y renombrar. Duplicar custom y renombrar sirve para evitar errores de tipeo o de sintaxis a la hora de crear tanto, sobre todo porque también hay que crear muchos archivos nuevos. Es mejor muchas veces copiarla y pegarla. De hecho, es una recomendación de DSpace y cambiarle el nombre. Tenemos que agregar esta nueva carpeta a la configuración de AngularJSON. Ahora lo vamos a ver qué es eso. Tenemos que activar este nuevo tema en config YML. Este config será el de producción, será el de desarrollo. Depende lo que tengamos que configurar y estemos trabajando. Y por último, tenemos que activar ese tema en este módulo, en este archivo Azure Teams Module que mostraba antes. Con esos 4 pasos, nosotros ya tendríamos una carpeta lista para realizar nuestras personalizaciones. O migrar, porque si nosotros venimos de DSpace 6 y ya tenemos o 5 o 4 personalizaciones hechas, tenemos que ubicar esas personalizaciones que ya hicimos, localizar esos componentes similares o esos lugares donde teníamos hechas esas personalizaciones, header, footer, página del ítem, formularios, etcétera, y crear esas carpetas, esas subcarpetas dentro de nuestro tema y empezar a intentar replicar todas esas personalizaciones. Eso es algo que lamentablemente es más trabajo, pero es algo que es imposible hacerlo de otra forma, yendo de 5 4 6 DSpace hacia adelante por este cambio de tecnología. De 7 en adelante, básicamente con copiar y pegar, recuperar nuestra carpeta de Teams sería suficiente en la mayoría de los casos. Lo vamos a ver igual más adelante porque obviamente ahí pueden surgir inconvenientes también. Entonces, dentro de nuestro Angular JSON, como veíamos acá, eh, nosotros tenemos que hacer una pequeña configuración que es localizar el arreglo que dice styles, donde tenemos varios objetos. En general van a venir los primeros tres, que son el base themes, el custom themes y el DSpace theme. Nosotros acá agregaríamos nuestro tema nuevo que creamos. Esto es simplemente para que funcionen los estilos. ¿Sí? Esto básicamente lo que hace es crear este objeto con el nombre, el mismo nombre con el que creamos nuestro tema, en este caso es la referencia, este guión theme siempre tiene que estar, y básicamente esto lo que hace es importar un archivo de SCSS para que sobrescriba los archivos de estilo del propio DSpace y poder cambiar colores, etc. Esto es un paso que tenemos que hacer. Funcionaría igual si no lo hacemos, pero perderíamos esta personalización que tiene que ver con tamaños de las fuentes, tamaño de los títulos, colores, orden de columnas, etc. Todo lo que tenga que ver con estilo CSS. Luego en el config, nosotros lo que tenemos que hacer es, por defecto viene DSpace con algunos otros atributos que no me voy a detener mucho acá, pero ahora los menciono. Lo que tendríamos que hacer es o comentarlo,
esta configuración o simplemente reemplazar el dspace por el nombre de nuestro tema. En este caso sería la referencia, o dependiendo tiene que ser el mismo de la carpeta que creamos, obviamente. Acá es donde podemos apuntar hacia los favicon, que son que es el icono que aparece en la ventana de navegación de nuestro DSpace. Muchas veces por ahí he notado que algunos repositorios están personalizados, pero sigue figurando ese loguito de DSpace. Eso es algo que nosotros podemos hacer acá. Si tenemos un logo más pequeño de nuestra institución, por ejemplo, lo podemos colocar ahí para que no aparezca ese loguito, ese icono verde de DSpace. Y lo mismo para lo que es Apple Touch y el Manifest, pero bueno, esto no es de extrema relevancia ahora. Eh, Algo que es posible hacer acá es hacer extensiones, es decir, tener un tema y además tener otro tema también que extienda el tema anterior. Para que sea algo más complejo, no es muy común que alguien lo quiera hacer, pero se puede hacer, es decir, tener un tema base nuestro propio y tener otro tema que lo use a ese tema, pero con cambios distintos. Por si necesitamos tener temas diferentes para distintos usuarios o alguna configuración especial, no tan común, pero es algo que se puede hacer acá. Por supuesto, en profundidad, documentación sobre qué podemos hacer acá está en la documentación oficial de DSpace, pero básicamente con esto sería suficiente para nosotros para crear nuestro propio tema y activarlo. Y por último, tenemos un archivo que es el que mencioné un par de veces antes, que es este Azure Teams, en donde de base, cuando nosotros instalamos DSpace por primera vez, se ve básicamente así, en donde tenemos dos importaciones, el tema de DSpace y el tema custom, que son los que vienen por defecto, en el que va a estar siendo importado uno solo. Probablemente, si mal no recuerdo, al principio viene el de DSpace y el de custom viene comentado. Lo que nosotros hacemos acá, como decía, esto es una especie de switch. Podemos descomentar uno y comentar el otro para cambiar entre uno y el otro. Si creáramos nuestro propio tema, en lugar de usar el custom y editarlo, sería en este mismo lugar importarlo. En este caso sería la referencia de Azure Themes Module y comentar los otros dos. ¿Sí? De esta forma quedaría, a la derecha lo podemos ver, cómo quedarían los imports. Tendríamos dos comentados y el nuestro ahí vigente. Esto tiene que estar para poder decirle a la hora de compilar que sea este el tema que tiene que utilizar. Fíjense que en los imports de arriba todos se llaman igual porque usan esta configuración para irse reemplazando en lo que es necesario, simplemente que nosotros los renombramos como la referencia Azure Team Module para saber que estamos hablando de de nuestro propio tema. Entonces, vuelvo hacia atrás. Con estos cuatro puntos ya tendríamos nuestro tema activo, listo para customizar o personalizar. Entonces, eh, personalizar componentes. Una vez que tenemos esto, lo que nosotros queremos hacer, supongamos, es customizar o personalizar nuestro header, porque queremos colocar, o la sección de Home News, porque no queremos tener ahí la información de DSpace, sino nuestras propias noticias, o porque nosotros ya teníamos hecho una personalización en DSpace 5 o 6 y queremos replicarla acá. Lo importante acá, por ahí lo más difícil, con algunas componentes es fácil, porque es medio un poco obvio el nombre del tema, el nombre del componente, perdón. Tenemos que localizar la carpeta del componente. La carpeta del header probablemente se llame header, la del footer se llame footer, pero hay algunos componentes que es difícil saber cuál es, porque tenemos que localizar esa carpeta para poder copiarla y pegarla en nuestro propio tema. Eh, lo ideal acá, cuando sucede esto, es abrir el inspector dentro del navegador e intentar navegar ahí mismo en el inspector hasta localizar el nombre del componente y luego irlo a buscar a la carpeta. En general, para la mayoría de las personalizaciones básicas no es tan difícil porque los nombres son bastante declarativos: header, footer, navbar, item, etc. Pero bueno, cuando en el caso de no ser obvio, está bueno usar el inspector para eso. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar la carpeta del componente a nuestro tema personalizado desde custom, si es posible, porque ya ciertas, para quien por ahí no está tan familiarizado con Angular, ciertos puntos de sintaxis son distintos del componente cuando está en custom o cuando está en la carpeta
core del proyecto, base, digamos. Entonces, para no liarnos con eso, lo ideal es copiarla desde custom. Obviamente, si nosotros ya habíamos copiado la carpeta custom y la renombramos, ya los componentes los vamos a tener todos ahí. Entonces, en el caso, simplemente es localizarlo. Lo que tendremos que hacer es declarar el componente en el HR Module de nuestro tema, no en este. ¿Sí? Recuerden que el nombre del archivo es el mismo, pero este es el que usamos para los temas y el que está dentro de la carpeta de nuestro tema es el que usamos para los componentes. Ahora lo vamos a ver. Mejor así se entiende. Y luego tenemos que modificar la importación del HTML, del CSS, etcétera. Lo que se quiera personalizar. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro componente existen eh, mínimamente tres archivos. Un archivo HTML, un archivo CSS y un archivo TypeScript. Si nosotros queremos hacer modificaciones solo en el HTML, no necesitaríamos modificar la importación del CSS y viceversa, no haría falta. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, con algunas imágenes para que se entienda mejor. Acá tenemos un ejemplo. La carpeta Homepage dentro tiene una subcarpeta que se llama Home News, que es la carpeta en la que nosotros vemos cuando entramos a DSpace por encima del banner la información, las noticias, etcétera. Dentro de esa carpeta Home News hay tres componentes o tres archivos, que es el TypeScript, el SCSS y el HTML. Como decíamos, nosotros podremos quizá usar solo uno o el otro. Por ejemplo, si nosotros queremos solamente cambiar lo que dice esa Home News, usaríamos el HTML y el SCSS no lo tocaríamos porque nosotros no queremos cambiar los estilos, no queremos personalizar nada y simplemente queremos escribir nuestras propias noticias o escribir otro texto. O si queremos eliminarla directamente, podemos dejar usar estos archivos pero vacíos y no aparecería nada ahí. Eh, Puede que en esta misma subcarpeta queramos usar archivos de testeo, de test, también un poco más avanzado, pero si el componente que vamos a utilizar o a editar es un componente muy complejo que tiene alguna lógica compleja que vayamos a implementar, acá también podemos colocar archivos de test. Eh, bueno, y nada más sobre esto. Acá, como pueden ver, en el árbol, acá a la izquierda tenemos la referencia, dentro tenemos la carpeta app, como mencionaba, y acá hay varios componentes. Header nav wrapper, homepage, item page, etcétera, que suelen ser los componentes por ahí comunes que queremos hacer una primera personalización. Y al final, si pueden ver, hay dos Edge Theme Module. Como pueden ver, el que está más abajo de todo, el último, es el que corresponde a todos los temas, que es en el que hacemos switch entre esos temas, y el que está dentro del tema en sí mismo, la referencia es el que usamos para declarar estos componentes, que ahora lo vamos a ver. Eh, si alguna carpeta aquí tiene subcarpetas y la personalización que nosotros queremos hacer está en alguna de esas subcarpetas, no hace falta que hagamos nada en las carpetas anteriores. De hecho, podremos tenerlos vacíos. Por ejemplo, Homepage es una carpeta que tiene también sus propios archivos HTML, etcétera, pero no los tenemos acá porque no los vamos a utilizar. Nosotros simplemente queremos ir directamente a Home News y editar ahí y personalizar ahí. Siempre los nombres de las carpetas igual tienen que tener el mismo nombre que tienen en el proyecto y el orden de la ramificación, digamos, del árbol de carpetas, subcarpetas, tiene que mantenerse siempre. No podríamos crear acá en app directamente la carpeta Home News. Si la carpeta Home News está dentro de Homepage, deberíamos construirlo así. Esto es importante porque eso es un error bastante común o que puede suceder. Entonces, si nosotros entramos, quiero mostrar un segundo, esto es que tenemos acá adentro, es el archivo TypeScript, ¿sí? El último, el que dice .ts. Aquí dentro es donde nosotros, es donde está la lógica del componente. Eh, Servicios, consumo de servicios, APIs, todo el manejo de TypeScript, toda la programación que queramos hacer. Si nosotros no tenemos que hacer cambios acá, lo vamos a mantener. Esto queda vacío, ¿sí? Queda el export y queda vacío porque estamos usando la que ya tiene por defecto Display y no necesitamos cambiar nada acá. Lo único que nosotros, para lo único que lo vamos a usar este archivo es para decirle
al componente, usa el HTML que está acá, este, o usa el que está en DSpace, el que viene de arriba, ¿sí? Como pueden ver acá, debajo del selector, hay dos nombres, Style y Template. Uno está haciendo uso del HTML que está dentro de la misma carpeta, eso lo pueden ver por el nombre del path, y el de arriba, que tiene muchos puntos, barra, punto, barra, está usando el archivo de estilos que trae por defecto DSpace, porque nosotros no queremos hacer ningún cambio de estilos acá. ¿Sí? Lo único que queremos hacer es un cambio en el HTML. Si nosotros quisiésemos hacer cambios en los dos, tendrían nombres parecidos, es decir, arrancarían con un punto, punto barra, porque están dentro de la misma carpeta. Y si nosotros quisiésemos mantener el HTML y el CSS también, pero queremos hacer solo cambios en nuestra configuración, en nuestra programación de TypeScript acá, haríamos cambios aquí dentro de este objeto al final. Algo muy importante es que acá hay una parte de sintaxis clave, porque también suele ser un error común que puede pasar, es que nosotros tenemos dos componentes Home News Component, que se llaman igual. Uno es el del tema nuestro y otro es el de DSpace original, digamos. Entonces, nosotros lo que le está diciendo acá es que nuestro componente Home News se extienda del componente Home News original. Pero como tienen el mismo nombre, cuando se extiende, le cambia el nombre por base component, ¿sí? Como podemos ver al final. Esto es importante porque a veces cuando nosotros creamos un componente que vamos a utilizar, pero no lo copiamos y lo pegamos de base component, sino que lo traemos desde arriba, desde la source, o lo creamos manualmente, si esto no está, es probable que no funcione. Entonces, simplemente lo crearon porque puede ser un error, entonces nada, quede acá por si ocurre este error, esto es una posible solución. Generalmente un componente de DSpace se extiende de otro componente, del mismo componente a la hora de usar los temas. Bien. Luego, dentro del componente del archivo este, HR Themes Module, que como decíamos no es el mismo que este que tenemos acá se ve más o menos así. Como pueden ver acá, en la constante declaraciones o declaration están todos los componentes declarados que nosotros vamos a personalizar. No tienen que estar todos necesariamente. Puede que nosotros tengamos componentes aquí dentro que no vayamos a personalizar todavía, sobre todo porque nos copiamos y nos pegamos la carpeta custom que suele traer casi la mayoría. Si no los eliminamos, no necesitamos declararlos hasta que no los vayamos a personalizar. El día que nosotros querramos personalizar, por ejemplo, Home News Component, ahí es cuando lo declaramos acá. Como pueden ver, a la derecha, en la imagen más pequeñita, están todas las importaciones de los distintos componentes que se están declarando acá. Home News, Navbar Component, Publication Component, etc. Cuando querramos importar estos, otro error que suele suceder y es común, cuando querramos importar uno de estos componentes, vamos a tener dos opciones. O importamos el nuestro, el del tema, o importamos el original, por así decirlo. Y esto nos vamos a dar cuenta por el path. Como estos arrancan con punto barra, sabemos que están dentro de nuestra misma carpeta, pero puede que estemos importando el original, entonces no veamos los cambios. Esto lo digo por lo mismo, porque son errores que parecen tontos, por así decirlo, pero pueden pasar. Bien, aquí no tendríamos que hacer más nada, simplemente declarar los componentes que personalizamos y ya está. Hasta acá lo que es personalizar un componente. Espero que se entienda, espero que hayan podido entender. Que esta es la parte de configuración, por así decirlo. Después, lo que querramos hacer, lo vamos a hacer aquí dentro. Si nosotros, después es cuestión de abrir Home News y cambiar lo que querramos cambiar. Eso ya es estar familiarizado con HTML y cambiar lo que querramos cambiar. Lo mismo con el archivo de estilos. Si nosotros queremos hacer cambios de completos, este archivo lo dejaríamos vacío y haríamos nuestros propios cambios. Si nosotros queremos simplemente cambiar dos o tres cosas que ya tiene por defecto DSpace, copiaríamos el código del HTML de este mismo componente del original,
lo pegaríamos acá y haríamos algunos cambios. La versión incorrecta de esto sería ir a hacer directamente los cambios en el Home News de DSpace, ¿sí? Entonces, todo este proceso es para poder hacer los cambios aquí y no en el componente original, lo que no se recomienda. Crear un componente es básicamente lo mismo, la única diferencia es que este componente que estamos creando de cero aquí no se está extendiendo de ningún otro componente de DSpace porque no existe. Esto es un componente nuevo que nosotros queremos crear porque queremos colocar lo que, no sé, un botón en algún lado que haga algo. Y no existe en DSpace. Nosotros queremos crear, bueno, para crearlo simplemente es lo mismo. Creamos una carpeta nueva en nuestro tema, como teníamos Home News, ahora creamos, no sé, mi botón. Eh, Tiene que tener dentro los archivos necesarios de TypeScript, HTML y de estilos. Este componente lo tenemos que declarar, igual que los otros componentes, aquí. Y luego importarlo en cualquier otro componente que lo queramos usar. Como esto, a partir de DSpace 8, estos se usan los componentes standalone. Esto es muy sencillo. Básicamente, aquí abajo tenemos dos ejemplos de archivos TypeScript de módulos de componentes que no son este que estamos creando, sino de cualquier otro componente. En este caso creo que es el Navbar Wrapper. Nosotros en la parte de imports, acá importaríamos nuestro componente nuevo que creamos, ese botón. Y así básicamente con eso lo estamos usando. Eso es muy simple a partir de Angular 8, perdón, de DSpace 8. En DSpace 7 es distinto, lo vamos a ver al final porque todavía usaba lo que son los módulos, que era otra forma de hacer Angular en Angular 14. Pero bueno, cierro, la parte de crear componentes nuevos no tiene mucha más dificultad que la de tener un componente que ya existe. Lo único distinto que tiene es que no alcanza con crearlo y editarlo, sino que tenemos que usarlo en algún lado, nada más. Para usarlo en algún lado es, como es un standalone, es cuestión de importarlo en otro componente, ¿sí? Eh, no mucho más que eso. Servicios y peticiones HTTP, similar. Si nosotros tuviésemos que usar una librería no, pero si nosotros tuviésemos que hacer uso de un servicio o de una API externa, porque estadísticas o no sé, algo que queramos agregar a nuestro repositorio que no venga por defecto con DSpace y nosotros querramos manejar la lógica dentro de nuestro tema para no usar, no tocar la carpeta original, para no correr el riesgo cuando haya actualizaciones. Básicamente es similar. La única diferencia es que nosotros tenemos que tener dentro de app, así como teníamos eh, dentro de nuestra carpeta app los componentes, estilos, etcétera, crear una carpeta que se llame core y dentro de una carpeta que se llame data. No es necesario hacerlo así realmente, es una forma de seguir como lo hace DSpace, pero la carpeta no, en este caso no necesita llamarse core ni necesita llamarse data. Es lo recomendable, es una buena práctica, pero no es algo estrictamente necesario como sí con los componentes que se deben llamar igual para que esto funcione. Pero bueno, esto es una buena forma de organizar nuestros archivos que son .service para armar nuestra lógica de un servicio, consumir una API externa o lo que sea y colocarla ahí. Eh, Creo que de esto no puse ningún ejemplo, pero básicamente, porque es algo menos común, aquí dentro de app, donde tenemos todos los componentes, crearíamos esta carpeta core dentro de data y nuestros archivos de servicio. Realmente no puse ningún ejemplo porque va a variar un poco dependiendo de lo que se quiera hacer. Con lo que hay que quedarse acá es que esto hay que seguir, esta lógica sí hay que seguirla manejando dentro de nuestro tema. No hay que manejarla por fuera de nuestro tema porque a la hora de si se actualiza o actualizamos DSpace, perderíamos estos componentes. O no los perderíamos, sino que tendríamos errores de conflicto en la actualización y tendríamos que estar revisando manualmente, comparando el proyecto nuevo de DSpace, el 9 por ejemplo, versus el nuestro en el 8 que tiene cambios distintos y sería mucho más engorroso la actualización. Eh, Nuestro servicio lo podemos consumir luego dentro de nuestros componentes que tenemos dentro de nuestro tema. Sí, esto repito, podemos también consumirlo dentro de los componentes de DSpace, pero lo ideal es dentro de nuestro propio tema.
siempre manteniéndonos ahí. Personalizar estilos. Voy a ir un poco rápido. No sé cómo voy de tiempo, si voy muy, muy lento. No te No preocupes, te Juan, juro. tenemos Va, tiempo, no te apures. bien, Gracias. perfecto. Eh, Esto es bastante útil y común, que es personalizar los estilos, porque quizás lo primero que querramos hacer es esto, diferenciar nuestro repositorio de otros, eh, principalmente por los colores o los estilos o el branding, por así decirlo, de la institución, ya sea logos, los colores de la tipografía, si usamos verdes, amarillos, azules, etcétera. Entonces, es bastante sencillo, es mucho más sencillo que la parte de los componentes, si bien no tiene tampoco mucha complejidad, pero es bastante por ahí paso a paso y ir probando que no se rompa nada. Eh, lo que tenemos que hacer es localizar la carpeta de styles o de estilos que está dentro de nuestro tema. Eso es lo primero, eso ya lo hemos visto hacia atrás, que teníamos ahí app, estilos, assets, etcétera. Dentro de la carpeta estilos, si nosotros copiamos y pegamos custom y lo renombramos, dentro vamos a tener ya ahí creados estos tres archivos. Va a haber un cuarto, pero no importa porque ese no lo tenemos que tocar, es el archivo que importa, básicamente estos tres archivos, en donde vamos a tener uno de SAS, uno de CSS y uno de estilos globales. Acá básicamente están los estilos de Bootstrap que usa DSpace, que nosotros podemos editar. Están las variables o las clases, mejor dicho, que usa propias DSpace, que también las podemos editar y podemos crear nuestras propias variables. Eh, Dentro del global están las variables que no son ninguna de las otras dos, que son más bien variables, no, perdón, clases globales que querramos editar. No sé, si queremos que todas nuestras etiquetas H2 tengan un tamaño específico o si algunas reglas globales que queramos establecer de estilos para nuestro repositorio. Eh, y a nivel local, tenemos el archivo de estilos que está dentro de la carpeta propia del componente. Esto ya lo vimos, que es básicamente este archivo. Si nosotros tenemos que cambiar algo sobre este propio componente, no sobre el proyecto en su totalidad, sino específicamente si el botón de Home News queremos que sea distinto de lo demás, este es el archivo que deberíamos editar porque es el de este propio componente. Tiene su propio archivo. ¿Sí? Por ahí algo simple, pero vale ahí aclaración también por las dudas. Entonces, voy uno por uno. Primero, en el primer archivo, en el de SAS, nosotros tenemos acá las variables de Bootstrap. Por ejemplo, las más comunes, primary, secondary, success, info, warning, etc. Estos son los colores por defecto que trae el proyecto DSpace. Con nosotros cambiar primary aquí por el color azul, todo lo que use esta clase, que en general suelen ser los botones, entre otras cosas, cambiarían a ese color. Entonces, si nosotros queremos que en nuestro repositorio los botones submit, delete o los botones que sean, queremos que sean de un color, lo cambiamos acá y voilà, listo, todo cambiado dentro del proyecto. Entonces, acá dentro de este archivo que hay más cosas, no solo esto, puse una captura de esto porque es por ahí lo más principal. Si nosotros hacemos los cambios acá, de estilo ya podemos tener toda la paleta de colores distinta en nuestro repositorio bastante rápido. Eh, Hay otras variables, como dice acá, otras variables de Bootstrap existentes en este archivo que si queremos cambiar, como variables que tienen que ver con los márgenes, los paddings. Siempre tener en cuenta que estas variables se suelen usar eh, en muchos componentes. Entonces, si nosotros hacemos un cambio de márgenes acá, se va a cambiar en todos. Es como, este archivo es como que tiene la estructura general, por eso es útil para hacer estos cambios de darle un look and feel distinto o que sea propio alineado con todo lo que tiene que ver con la institución. En el otro, en el de CSS, están las variables de DSpace. Todas arrancan, siempre comienzan con dos guiones DS de DSpace. Eh, por ejemplo, acá existe una variable que se llama banner text background, bla, 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 que está siendo utilizado probablemente
en el texto, en el background del texto de algún banner. Otra parte complicada acá es también intentar localizar dónde se están usando estas variables para ver qué estoy cambiando. Eso es jugar un poco con el inspector, ir haciendo pruebas para ver si nuestro navbar, nuestra barra de navegación es de un color gris de DSpace y la queremos azul, tendríamos que localizar qué variable está usando DSpace para esa barra de navegación. Localizarla, listarla acá si es que no está o si está y cambiarle el color, ¿no? El color nuestro, el que querramos ponerle. Esa por ahí es la parte más difícil, no tanto en componentes sencillos y comunes, pero sí en los clásicos, por así decirlo, sino en componentes por ahí más profundos dentro del proyecto, más rebuscados. Acá también podemos agregar las nuestras propias. Que querramos utilizar en varios componentes. Si la vamos a usar en un solo componente, la creamos en nuestro archivo propio del componente. Si la listamos aquí es porque la vamos a usar en varios componentes. Eh, Siempre una recomendación de DSpace es evitar utilizar dos guiones ds o dos guiones bs si es una variable nuestra. Es decir, si bien todas empiezan con ds, las de DSpace, si nosotros vamos a crear una, no empecemos con ds o bs para evitar posibles conflictos en algunas actualizaciones o que esto esté en otro lado y no nos estemos dando cuenta. Entonces, variables de Bootstrap o clases, reglas, colores, etcétera, de Bootstrap. Y estas son las de DSpace, estos dos archivos. Y último, globales. Como vemos acá, básicamente acá hay algunas reglas globales, como por ejemplo que todas las etiquetas H4 que tienen la clase H4 tengan un font size de 1.1. Esto es por si nosotros queremos establecer reglas a lo largo de todo el proyecto, de todo el repositorio, para distintos componentes. Esto es una personalización por ahí más específica, pero que es bastante probable que la usemos. De hecho, eh, algo importante que dice acá, si no podemos sobreescribir algo en Bootstrap desde aquí, nosotros podemos localizar esa clase, por ejemplo, P-3 es una clase que usa Bootstrap. Nosotros podríamos cambiarla, que en lugar de ser, creo que P3 sería quizás un padding de 1, un rem o algo así, cambiarlo a 0,5, agregar siempre el important para poder decir que esto es más importante que las de Bootstrap. También, quizás no es tan común al principio, pero puede que algo nos esté generando este problema y que en lugar de renunciar a ello y decir, bueno, se verá así, no pasa nada, es saber que tenemos esta posibilidad. De todas formas, lo más rápido y sencillo en general, a recomendación de Display, es usar estos dos archivos para las personalizaciones. Esto es menos común que lo usemos. Bien, esto es todo lo que tiene que ver con estilos. En general esto cubre la mayor parte de lo que tengamos que hacer de personalizaciones de estilo. Acá con esto pueden realmente personalizar el repositorio entero o replicar personalizaciones hechas en las tecnologías anteriores de DSpace 6 hacia atrás. Traducciones también bastante sencillo en principio, dependiendo de la complejidad que le querramos dar. Hay dos formas principales que nosotros podemos hacer los cambios. Uno es localizar la carpeta i18n, que está ahí como muestra acá en Source Assets i18n, localizar el archivo de idioma que nosotros querramos traducir, por ejemplo, español o portugués, y localizar la llave, hay una especie de llave o valor que queremos cambiar, como por ejemplo, acá hay un ejemplo, menú, section, browse global. Nos vamos a dar cuenta esto por el idioma. Si nosotros entramos a DSpace y algún label dice edit o editar y nosotros no nos gusta que diga edit y queremos cambiarlo, tendríamos que buscar el selector de esa traducción y cambiarlo dentro del archivo de nuestro idioma. Esto voy a poner un ejemplo ahora para clarificar un poco esta parte. Lo que quería destacar acá es que
hay dos formas de hacerlo. Uno son cambios en el core, es decir, directamente en el proyecto de DSpace, que DSpace menciona un poco cómo hacerlo, pero luego no lo recomienda, así que lo ideal es no hacerlo, porque a la hora de, de actualizar de DSpace 8 a 9, por ejemplo, vamos a tener de nuevo, cuando queramos hacer un merge, un conflicto de que algunos archivos son distintos a otros, entonces teníamos que ir revisando manualmente uno a uno qué cambio, qué es lo que hicimos. Entonces lo ideal es mantenerlo, como siempre, dentro de nuestro tema, porque de esta forma, cuando nosotros actualizamos de 8 a 9 o de 7 a 8, toda la actualización va perfecta y nosotros conservamos lo nuestro en nuestra carpeta de tema, que luego activamos y si todo fue bien, listo, todas nuestras personalizaciones ya están ahí. Y si no, tendremos que ir revisando a ver qué cambió, pero va a ser mucho menos que si hacemos cambios directamente en el core. Entonces, en nuestro tema tenemos que replicar lo mismo, crear la carpeta i18n en Source Themes, nuestro tema, en este caso una referencia, Assets, y ahí creamos nuestra carpeta i18n. Creamos el archivo que vamos a traducir, por ejemplo, es .json5, puede ser pt.json5, puede ser, no sé, inglés.en.json5, cualquier archivo que queramos editar acá. Y únicamente, esta es la parte buena, por así decirlo, más limpia, es agregar únicamente la línea que queremos traducir. Es decir, solamente, en este caso, menú section browser global, y esa es la única que vamos a tener que traducir. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Y este paso sí que es importante y que estamos obligados a hacerlo con las traducciones, es ejecutar el siguiente comando, que es npm merge, y bueno, y el resto del comando. Eso lo pueden encontrar en la documentación. Obviamente donde dice theme name es donde nosotros vamos a colocar el nombre de nuestro tema. Eh, y de esta forma se ejecutan las traducciones. Bien, de forma práctica, nosotros tenemos, acá ven, assets. Dentro de assets tenemos la carpeta i18n, donde están los archivos JSON5. Por ejemplo, ar.json5, bn.json5. Si nosotros estamos trabajando en un repositorio que usa el lenguaje AR, que no sé si será árabe pero supongamos que estamos en español, nosotros tenemos que localizar ese archivo. En este caso digo localizar, pero en realidad sería crearlos porque no van a existir, ¿no? Porque esto es dentro de nuestro tema. Creamos el archivo es.json5 y localizamos la llave que vamos a traducir. ¿De dónde sacamos esta llave? Esta la sacamos de el proyecto de Angular principal, el core. La vamos a buscar ahí. Una vez que la localizamos, la copiamos. Por ejemplo, si nosotros colocamos en inglés DSpace o lo tenemos en inglés y vemos que el by issue date, o por ejemplo lo tenemos en español y sabemos que dice por fecha de publicación, buscamos con control C, control buscar en nuestro repositorio, en el proyecto, buscamos a qué hace referencia. Entonces, estas dos líneas nos la copiamos a nuestro español es.json5 y cambiamos lo que queramos poner. Si por fecha de publicación queremos poner otra cosa, colocamos otra cosa. Entonces, de esta forma, cuando nosotros estemos en DSpace en español, va a decir acá lo que nosotros querramos traducir. Luego ejecutamos el comando, como mostrado acá, y ya lo tenemos. ¿Qué tiene bueno esto? Que a la hora de actualizar, todos estos cambios van a persistir en nuestro tema y no debería haber conflicto. Solo puede haber un conflicto si el nombre de esta llave, por ejemplo, cambió. Si eso sucediera, lo cual no es probable, pero sucediera, nosotros ya sabemos cuál es y simplemente lo cambiamos en nuestro tema y ya lo tenemos ahí. Entonces, como decía, si bien las traducciones están, en su mayoría, todo, a muchos idiomas, incluso por ahí querramos nosotros usar palabras distintas, en lugar de decir por fecha de publicación, queremos decir otra cosa, porque a veces, no sé, porque en el país, si bien es hispano, usa otro tipo de palabras, o mismo en distintas regiones de Brasil, o algo por el estilo. Sepan que lo podemos hacer así bastante sencillo. Bien, algunos ejemplos de personalización. Esto es la home del repositorio de Conare.
Esto hemos hecho en 7.6.2, que ahora voy a mencionar algunas cosas que tiene de distinto. Y acá hay cambios, sí, sencillos, bastante grandes, que hacen ver a la home bastante diferente a cómo se ve en principio. El banner de la home, el banner está por encima de la navbar en lugar de por debajo. Eso es algo que nosotros podemos hacer en nuestra carpeta de temas, cambiar el orden de los componentes. eh, Cambiar la imagen de fondo, colocar un logo, colocar texto. Lo mismo en la parte de Home News, podemos cambiar el texto y poner lo que nosotros queremos. Eh, las imágenes que están abajo de las colecciones son Anchor Link, entonces son clicables, te pueden redirigir hacia otras zonas del, de la web. Esto también se puede agregar fácilmente, todo hecho desde nuestros themes. Y también tiene colores distintos, tanto para la barra de navegación como para los botones, cambios hechos en nuestros archivos de estilos que tenemos en nuestro tema. Lo mismo con en las comunidades, donde tenemos las colecciones, las subcomunidades y demás, eh, están estos pequeños banners, ¿sí? En este caso de OPES, ahí arriba. Entonces, acá tenemos cambios en colores, imágenes, logos, header, home news, comunidades, navbar, etc. Realmente, a la hora de migrar, si estos fueran los únicos cambios, que está bien, no son muchos, no son complicados, pero los tenemos hechos. Si estamos en Angular en DSpace 8 y migramos a 9, probablemente esto con mantener nuestra carpeta de tema y activarla, todo persistiría ahí, no debería haber ningún conflicto. Y si lo hubiese, sería sencillo y probablemente tenga que ver más con algún cambio en la sintaxis de Angular, porque DSpace a medida que avanza, 7 8 9 va usando Angular más moderno. Y es más probable que Angular por ahí haga algún cambio en su sintaxis que haga que algo de esto no funcione, pero va a ser mucho más sencillo de depurar. Eh, en el único momento donde hubo un breaking change de lo que tiene que ver con DSpace 7 en adelante es cuando pasa de DSpace 7, creo que hasta 7.6, hacia 8, porque Angular pasa de Angular 14, creo que en el cambio lo hace en Angular 15 o 16, en donde empieza a usar estos componentes standalone que ahora lo vamos a ver rápidamente en la siguiente lámina. Pero bueno, estos son ejemplos de cambios de personalización que podemos hacer. Eh, entonces, esto cierra lo que es el caso uno, que es pasar de DSpace 6 a DSpace 7 en adelante, que es probablemente para la mayoría. Sin embargo, quienes tengan que actualizar de DSpace 7 adelante ya no es tanto una migración, sino una actualización. Y de forma general y no específica a cada repositorio, lo que deberíamos hacer siempre antes de actualizar de Angular 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10 y a posteriores, es verificar los requerimientos de la versión, tanto de Node, de Yarn, de PM2. Por ejemplo, si mal no recuerdo, DSpace 8 usa NPM y 9 Yarn, o al revés, no me acuerdo muy bien. Cosas que tenemos que verificar, que eso está en la propia documentación del DSpace que vayamos a actualizar. Hacer un respaldo en nuestra carpeta en Teams y los archivos config. No debería pasar nada porque como no son archivos que existen en el proyecto de DSpace, sino que son cosas que nosotros creamos, no va a haber ningún problema de sobreescritura, pero está bien hacer un respaldo antes de actualizar. Confirmar cambios pendientes en la branch, si en la branch tenemos algunos commits que todavía no han sido confirmados y demás, eh, deberíamos hacer el commit ahí, completar esos cambios y luego a partir de ahí seguir actualizando. No dejar esos cambios ahí en la branch. Luego tenemos que realizar el merge a la siguiente versión, de la 8 a la 9, por ejemplo. Ahí es posible que tengamos conflictos en el package JSON porque habrán dependencias nuevas, las dependencias habrán cambiado. Eso lo ideal siempre es aceptar la versión que viene, la versión incoming en general, porque luego eso lo vamos a usar con NPM para reconstruir los módulos. Es posible que haya conflictos en el package lock o en el char lock, depende de lo que estemos usando,
También lo ideal es o borrar y eso se regenerará luego con el npm install o aceptar el incoming que viene ahí. Posiblemente conflictos en el config. Esto sí que lo tenemos que revisar manual porque el config es donde está la configuración, tanto de la base URL, de lo que tiene que ver la configuración con el backend, caché. Hay un montón de configuración ahí que probablemente haya pequeños cambios entre una versión a la otra y eso lo ideal no es aceptar lo que viene, sino ahí hacer una revisión manual porque eso es la configuración de nuestro Angular con respecto a nuestro backend. Y luego finalmente instalar las dependencias como siempre con Charno npm. Se puede borrar antes el node module. En general, a la hora de ejecutar npm o ya lo hace por nosotros, pero a veces hay conflictos ahí de peer dependencies, así que no está mal borrarlo antes de hacer la instalación. Con eso nosotros en general estaríamos actualizando el Angular de 8.9, por ejemplo, y nuestra carpeta de temas seguiría ahí. Entonces ahora viene esta parte, validar nuestro tema. Tenemos que ver que nuestro tema, con todos nuestros componentes distintos, todas las personalizaciones, los cambios de estilos, estén ahí. Eh, Esta carpeta no va a ser reemplazada porque el código no existe en la fuente de DSpace, es un código nuestro. Entonces, lo que tenemos que hacer es levantar el proyecto en desarrollo, después de haber hecho el merge, activar el tema con los pasos que vimos al principio, en las primeras láminas, y comprobar que las personalizaciones estén correctas. Si no lo están, iremos revisando una por una. Si los colores de los botones no se ven como los tenía, sino que se ven como son los de DSpace, es probable que la clase que usaba o de Bootstrap o lo que sea haya cambiado. Eso es fácil de depurar, lo vemos a simple vista. Esto puede ser sencillo o complejo dependiendo de la cantidad de personalizaciones que tengamos. Si nosotros tenemos montones de personalizaciones, librerías externas instaladas que nos puedan conflicto de dependencias, APIs públicas que estamos consumiendo, servicios, etcétera, etcétera. Todas las cosas que no vienen por defecto en DSpace, sino que fuimos agregando. Probablemente esto se puede complejizar muchísimo o puede ser muy sencillo. Esto ya dependerá de cada repositorio. Eh, Pueden haber cambios de nombres de variables, cambios de nombres de las clases de DSpace, etcétera. Y bueno, como decía, si hay errores, ir buscando y resolviendo uno a uno. Esto sería lo que es la actualización. El caso 2 que como ven es más sencillo porque todo el trabajo lo hicimos previamente cuando nos pasamos de DSpace 5.4.6 a la nueva etapa con Angular y el backend por separado. ¿Cuál es la particularidad que tiene el caso de DSpace 7 a 8? Quienes están en DSpace 7, 7.1, 7.2, 7.6, todavía están utilizando la arquitectura de ng modules, que quiere decir que los componentes se guardan todos en módulos en Angular y se declaran desde ahí como si, por así decirlo, se guardan todos en una caja y se usan desde ahí. No son componentes standalone. Entonces hay un cambio en la sintaxis que probablemente si nosotros hiciéramos estos pasos y estamos en 7 y vamos a 8 nuestro tema probablemente no funcione. Porque si bien es fácil de resolver, no funcione nada porque cambió esta arquitectura de Ngmode que tenía en Angular 14. Eh, lo que tenemos que hacer básicamente es convertir todos los componentes de nuestro tema a personalizado a standalone. La parte de los colores, lo que tiene que ver con estilos, CSS y demás, probablemente no haya ningún problema, pero todo lo que tenga que ver con componentes, tengamos que pasarlos a componentes standalone. Entonces, doy un ejemplo acá sencillo. Estos son dos archivos de TypeScript de un componente. Este es del navbar y el otro es, bueno, del navbar también, son ambos del navbar, aunque el selector sea distinto. Eh, Tenemos a la izquierda DSpace 7 y a la izquierda DSpace 8. Como pueden ver, en DSpace 7 nosotros tenemos el nombre del selector, los estilos, el template, es decir, HTML y animaciones. Nada más. En cambio, el del 8 es más complejo, es más grande porque tiene primero un selector que dice standalone en true para declarar que este componente es standalone. Y por otro lado tenemos imports. ¿Por qué? Porque lo que antes se importaba
en un módulo, en este caso, en el caso de la arquitectura Engine Modules, ahora simplemente se importan dentro de donde lo queremos usar. Antes, por ejemplo, Engie, tanto sea el Engie Class o los pipes o el Common Module o cualquier otro módulo que se importaba en un módulo grande principal donde todos los componentes iban a parar, ahora se importan dentro de cada módulo. Entonces, básicamente lo que habría que hacer es cambiar el standalone por true, o sea, agregarlo, el standalone, y hacer estos cambios de las importaciones. Si nosotros tenemos dos o tres componentes, como por ejemplo el Home News, el navbar y el header, probablemente habría que convertirlos a standalone, importar ahí dentro de cada objeto lo que es necesario para ese componente, que eso lo podemos ir a ver. Porque esto puede parecer complicado, pero lo más sencillo es ir a ver cómo es ese componente ahora en el DSpace original, después de haber hecho el merge. Vamos a buscarlo, lo comparamos y lo acomodamos como funciona en esta nueva arquitectura. Ese es el cambio más grande. Hay otras cosas bastante importantes también, pero que ese podría ser el primer conflicto que tenemos si vamos de Angular de DSpace 7 a 8, o de 7 a 9, o de 7 directamente a 10 cuando salga. Eh, Bien, buenas prácticas. Separar lo que es la configuración de la personalización. Acá hay una recomendación por DSpace que es que usar la configuración para todo lo posible y mantener las personalizaciones al mínimo. ¿Qué quiere decir con mantener las personalizaciones al mínimo? Si bien nosotros podemos personalizar lo que querramos, sí es cierto que cuanto más funcionalidades complejas le agreguemos a la parte de los temas, más conflictos vamos a tener en las actualizaciones. Entonces, lo ideal es usar la configuración para poder tener todas esas funcionalidades. Por supuesto, dependerá de lo que el DSpace pueda brindar a nivel configuración y a nivel que esté integrado dentro de DSpace. Es mucho mejor si una funcionalidad está integrada en el core de DSpace y ya viene dada a que si nosotros nos las tenemos que apañar en la carpeta de temas. Entonces, si bien es cierto que nosotros podemos personalizar nuestro repositorio, lo ideal es mantenernos en cosas relativamente sencillas, darle nuestra personalidad al repositorio, pero con cosas sencillas, muchas veces con eh, algunos cambios y de colores o de componentes y de logos, etcétera, ya podemos tener un repositorio completamente diferente con cosas que probablemente no den conflicto luego en actualizaciones. Eh, Documentar los cambios en Git, importantísimo. Sobre todo usar algunos commits y no commit footer actualizado o footer personalizado. ¿Por qué? Porque esto cuando o lo tenga que utilizar otro desarrollador o alguien a la posterioridad, o se actualice de un DSpace a otro y haya un error por un cambio de sintaxis o algo, nosotros podemos con esos commits saber qué es lo que queríamos hacer, y si en todo caso ya no se puede mantener de una versión a la otra, podemos replicarlo. Si nosotros el commit dice cambios en el footer, es mucho menos declarativo que decir moví esto hacia acá, hice este cambio. Entonces, si eso ya no existe en DSpace, en nuestro nuevo DSpace, en nuestro merge, por lo menos sabemos qué era lo que queríamos hacer ahí. Entonces, simplemente lo replicamos y ya, porque muchas veces, como vimos, hacer algo incluso de cero para un cambio de personalización sencillo no es tan complicado. Eh, bueno, usan entornos de prueba, esto es sí, básico siempre, nunca actualizar y realizar un merge en producción, siempre hacerlo en desarrollo, o justamente por los conflictos que pueden haber. Esto es principalmente para cuando vamos de Angular 7 a 8 principalmente, y también luego cuando vamos de 8 en adelante. No modificar el core de Angular, siempre para evitar estas pérdidas en actualizaciones y conflictos de merge masivo. Esto, el proyecto de Angular de DSpace debe quedar impoluto y nosotros usar las carpetas de temas que están muy bien logradas para hacer todo lo que queramos ahí,
confundirnos todos los que querramos ahí, porque en definitiva, siempre en el peor de los casos se puede, como vimos al principio, desactivar nuestra carpeta de tema hasta ver solucionarlo y usarla por defecto que tiene DSpace y sigue siendo un repositorio completamente funcional. Si bien no está personalizado en nuestra institución, nadie va a tener problemas para ingresar, para ver formularios, para hacer summits, para lo que quieran. Eh, en cambio, si nosotros metemos mano en el core, podemos ahí tener errores que nos impiden incluso tener nuestro repositorio live, digamos. Y bueno, último, algunos problemas comunes y soluciones. Algunos problemas que he visto, errores en caché, en Angular, muchas veces eh, eh, con limpiar la caché del navegador parecería suficiente, pero en realidad utiliza Service Workers, creo que más que nada a partir de 8 porque ahora es una PWA, el frontend de Angular, entonces guarda los archivos, como se llama, como progresiva, guarda los archivos eh, de forma agresiva. Entonces lo ideal es, acá hay una solución rápida que es forzar la recarga. Esto es para cuando hacemos cambios en desarrollo de algún componente de la UI, alguna personalización, y luego cuando lo levantamos no se ve. Y a veces eso nos puede llevar a creer que tuvimos un error y por ahí simplemente hago esto. Entonces lo ideal es forzar la recarga en DevTools, que es esto, F12, pestaña de aplicación, Service Worker y activar el Update on Reload. Cualquier cosa, si esto es en Ubuntu, Linux, Mac o lo que sea, se puede googlear cómo llegar hasta esta parte y hacerlo. Pero bueno, no es un problema mayor, pero puede pasar. El conflicto de dependencias, súper común, que a la hora de hacer el yarn install o el npm install, nada, esto dependiendo de la versión pueden fallar con errores de peer dependencies después de fusionar el merge. Esto, como decía, muchas veces con borrar la carpeta de Node antes de hacer el merge o antes de actualizar, se puede solucionar. Lo mismo con el archivo yarnlog o JSONlog, borrarlos antes de hacer el npm o el yarn install. Y lo último es el problema de versionado, que es básicamente esto de que el frontend se carga, pero no muestra que se puede. Podemos cargar el frontend incluso si está mal conectado y tenemos errores de un 404, un 500 o en la llamada de la API. Esto puede ser porque las versiones tienen que ser idénticas. O sea, no podemos tener un Angular 8. Quizá en algún caso puede llegar a funcionar, pero no es lo ideal. Tener un Angular de DSpace 8 y tener el backend en 8.2, 8.1 y así. Siempre tiene que ser parejo, digamos. 8.1 con 8.1 y así. Y bueno, esto fue todo. Espero haber traído un poco de claridad y no haber hablado muy rápido. Y no sé, puedo pasar a leer las preguntas Perfecto. o dime Sí. Arturo cómo. No, muchísimas gracias, Juan. Creo que estuvo bastante claro. Tenemos algunas preguntas por acá en el chat. Mientras tanto, mientras las leemos con Juan, les invitamos a que nos ayuden respondiendo también esta breve encuesta, en donde nos va a ayudar también mucho a entender tanto el avance o el conocimiento que tienen y experiencia con Angular para que podamos también ir especificando y pues mejorando todas estas sesiones, ¿no? Tenemos por aquí algunas preguntas que creo que vale la pena rescatar. La primera que tenemos, que por ahí ya había contestado un poco Yesiel, es cómo puedo reutilizar completamente el CSS de mi DSpace 6. Yesiel nos decía que no es posible como tal, pero si pudieras brevemente explicarnos un poco la estrategia que sugerirías para estos casos. Sí, esto, bueno, como mencionaba en la primera parte y como bien dice Yesiel, no se puede principalmente porque si bien el CSS es lo mismo en cualquier lado, DSpace, a partir de DSpace 7 es completamente distinto tanto los nombres, las variables, como la forma de usarlo. O sea, es todo diferente. La estructura no podríamos replicar las clases, las reglas, todo lo que hicimos en DSpace 6. No podríamos copiarlo y pegarlo o reutilizarlo. Lo único que podemos hacer realmente es identificar qué estaba
alterando nuestro CSS, es decir, que estábamos modificando contra nuestro CSS, con nuestro CSS en 6 o en 5 en el DSpace, siempre antes de 7 y replicarlo en DSpace 7. Que a partir de aquí, sí, para la posteridad, sí ya va a ser reutilizable. De momento, por lo menos hasta no veo cambios en el futuro para Angular como para que haya un breaking change muy grande, que tengamos que hacer una migración tan grande como al líder de DSpace 6 a 7. Pero bien, sí, como reutilizarlo como tal no es posible. Lamentablemente es un cambio de tecnología muy grande y totalmente distinto el que hay entre el 6 y el 7 como para reutilizar nada, por lo menos desde la IBM. Perfecto, muchas gracias. Por acá también nos preguntan, ¿qué recomiendan para facilitar las actualizaciones de DSpace, modificar el custom theme y usar los conflictos de Git pull como aviso? ¿O crear un tema nuevo copiando custom theme, evitando los conflictos, como dice la wiki, pero también haciendo un diff manual de las referencias del theme core al core modificado? Dice que se comentó durante la charla, pero ¿cuál es la estrategia que preferirías o recomendarías utilizar? Sí, lo mismo, como bien dice Ceciel, creo que la forma más a largo plazo y limpia de poder mantener esto es copiarnos el tema custom o DSpace, como decía hoy, la diferencia básicamente es que el custom trae dentro todas las carpetas de casi todos los componentes y DSpace solo trae unos pocos. Entonces, si copiamos DSpace y le cambiamos nuestro nombre a X, eh, podemos hacer las primeras personalizaciones que serán el header, el footer y los colores y demás. Y eso es completamente fácil de mantener a la hora de actualizar a la 9, a la 10 será lo mismo y probablemente posteriormente también. Así que sí, sí, totalmente es copiar y renombrar y hacer las personalizaciones desde ahí. Porque si nosotros creáramos nuestra carpeta sin copiar y pegar, tenemos que configurar y escribir bastantes líneas antes de esqueleto, donde pueden haber errores y puede ser al principio un dolor de cabeza, algo que ya está preparado para hacer copiar y pegar como recomienda DSpace en la documentación. Fantástico. Y por último, tenemos también, aparte de felicitar por la presentación, podrían compartirnos más ejemplos de repositorios, aparte del Econar, en el que se evidencien los cambios de estilo y otras personalizaciones cuando migras del DSpace 6 a una versión 7 u 8 posterior. Creo que aquí, por ahí también en el chat, Yasiel ya nos estuvo compartiendo algunos ejemplos. Vamos a estar compartiendo en las próximas Open Hours también ejemplos, ya invitando a las instituciones a que nos muestren estos cambios. Les invitamos a ustedes a que nos acompañen también en las próximas sesiones para que podamos ver no solo visualmente cómo están estos cambios, que evidentemente ayuda bastante, sino que podamos escuchar estas experiencias, ¿no? Creo que es bastante enriquecedor y bastante bueno que entre la comunidad nos vayamos compartiendo el proceso y por supuesto ver los resultados de estos cambios, ¿no? Sabemos, como Juan mencionaba, que no es fácil realizar este tipo, primero la migración de una versión a otra y posteriormente las personalizaciones. No es tan, más bien es bastante complicado, no es posible utilizar como tal o reutilizar las personalizaciones al 100%, pero sí podemos recrearlas, sí podemos utilizar la infraestructura que existe ahora mismo que tenemos disponible para replicar o bien mejorar incluso en muchos casos, ¿no? ¿Alguna recomendación adicional, Juan, que tengas para todas aquellas personas que están en este proceso? Sí, la verdad que los invito a mirar un poco esos repositorios que pasó Yesiel porque hay cosas muy sencillas de hacer que realmente dan un cambio muy grande. Particularmente el ejemplo que he mostrado de Conare es algo relativamente sencillo de hacer que creo que con la presentación y un poco de soporte de nuestro lado, que siempre podemos brindar para lo que sea, pueden hacer personalizaciones sencillas que dan un cambio muy grande, incluso si se viene de DSpace 6 y por ahí se quiere aprovechar, incluso para no replicar todo lo que ya se tenía, sino que hacer algo más limpio por ahí, más prolijo. Hay muchos ejemplos y en general suelen ser cosas sencillas y que están a la mano, que creo que entre
la información que brinda DSpace en la documentación y esta presentación pueden hacerlo sin incluso demasiado conocimiento en profundidad, ni mucho menos, en Angular. La realidad es que para hacer estas personalizaciones no es necesario ni siquiera utilizar nada prácticamente de TypeScript. Es una especie de configuración más que nada y luego, por supuesto, la parte por ahí más creativa de ver qué utilizar a la hora de las personalizaciones. Pero sí, sí, es bueno hacerlo porque realmente da una diferencia bastante fácil con poco, con cosas sencillas. Fantástico. Y nada más recordarles y agradecerles por estar respondiendo. La encuesta queda abierta durante unas horas para que nos puedan ayudar compartiendo su experiencia, sus conocimientos y sus saberes sobre la tecnología de DSpace, particularmente con Angular. Nuevamente agradecerte, Juan, por este espacio. Sé que es una plática complicada y que realmente comprimiste muchísima información en realmente poco tiempo para todo lo que abarca esto, pero evidentemente seguiremos teniendo este tipo de conversaciones abiertas con la comunidad para poder ayudarles no solo con las Open Hours, sino desde el canal de Discord de la comunidad. Les invitamos a que participen por ahí también, a que se unan para que vayamos alimentando la conversación y por supuesto a que ustedes también, conforme vayan ganando esa experiencia, nos ayuden replicando y compartiendo ese conocimiento con la comunidad, ¿no? Nuevamente, gracias Juan, gracias a todo el equipo que estuvo por acá también. Héctor, Zaira, Yesiel, gracias por ayudarnos también con Sí. varias de las preguntas. Y pues nuevamente gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Déjenos también en los comentarios y en la encuesta, pues qué otros temas les gustaría que abordáramos en las próximas sesiones. Gracias también a Susan por la interpretación en vivo y pues nada más que agradecerles a todos y despedirles por el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Hasta luego.